Muy bienvenidos a esta transmisión. Dios les bendiga mucho. Saludos para todos. Y una vez más, con la ayuda del Señor, vamos a leer la palabra del Señor. Pero antes queremos felicitar a algunos niños, jóvenes, hermanos que han cumplido años. Así que pues mencionaremos algunos que tenemos en lista. Yo sé que muchos no están en nuestra lista, pero en este mes Dios les concedió un año más de vida, así que para todos es esta felicitación. Brian Alexis Sen, nuestro hermano Celso Ortiz Hernández, nuestra hermana Elizabeth Huerta Pozos, nuestro hermano Carlos Salatiel Trujillo y Santiago Canché Martínez. Y a todos los que Dios les concede un año más de vida en este mes, Dios les bendiga y cada día Dios los guarde. Y para esto vamos a estar atentos a una felicitación de parte de nuestro hermano Noé Durán. Estemos atentos con la ayuda del Señor. Querido hermano, querida hermana que me escucha, quiero decirle que si se ha encontrado triste, se ha sentido sola o solo, quiero decirle que el Señor está a su lado para decirle: no te voy a dejar, siempre voy a estar contigo, aunque todos te dejen, el Señor te dice: yo siempre estaré contigo. Así que vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Cuando me encuentro solo, que no tengo salida, pareciera que nadie me puede ayudar. De repente yo siento una mano en mi hombro, una voz apacible de Jesús que me dice: no te voy a dejar, aunque todos te dejen, te amo antes que el mundo, antes que tú nacieras, tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino tú verás la bonanza. No te voy a dejar, aunque todos te dejen, te amo antes que el mundo, antes que tú nacieras, tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino tú verás la bonanza. Muchas gracias, hermano Noé. Y ahora vamos a estar atentos a nuestro hermano Juan Francisco, que también tiene una felicitación. Estemos atentos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A toda hora y en todo momento la presencia del Señor está con nosotros, y en estas primeras horas de la mañana en que inicias un año más de vida, recibe la bendición, recibe la ayuda y el amparo y protección de Dios. Queremos felicitarte una vez más a través de esta alabanza que dice así: a primeras horas de dulce mañana, te
cantan las aves, te trinan loor. Por eso con gozo también yo te alabo, porque eres mi vida, bendito Señor. También los cristianos te adoran a ti, mi supremo Rey, a ti que eres amor, a ti que nos das bendición. Yo me acosté y dormí, desperté, porque me sostuvo la mano de Dios. Por eso contento también yo le alabo, porque eres mi vida, bendito Señor. También los cristianos te adoran a ti, mi supremo Rey, a ti que eres amor, a ti que nos das bendición. Gracias, hermano Juan Francisco, Dios le bendiga. Y vamos a continuar ahora con la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar a Dios y que Dios nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por concedernos una vez más leer tu santa palabra. Ayúdanos una vez más a entender tu santa y bendita voluntad. En tus manos está nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. En esta ocasión, considerando que pues estamos todavía en el mes de la Biblia, vamos a considerar en la palabra del Señor un tema, y este tema dice: ¿cómo se escribió la Biblia? Este tema es precisamente para pues darnos a entender un poco de cómo es que se escribió la palabra de Dios, que ahora podemos tener en un libro, podemos tenerla digitalmente y en muchas formas podemos ya tener la palabra del Señor. También la podemos tener en audio, pero en su inicio, la palabra del Señor nos dice en Éxodo 31:18: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esto es lo primero que la palabra del Señor nos dice acerca de cuando se empezó a escribir la Biblia. Y lo que nos dice aquí es que Dios había llamado a Moisés al monte Sinaí. Moisés subió al monte y ahí estuvo un encuentro con Dios. Ahí habló con Dios, ahí estuvo con Dios, y la palabra del Señor pues nos muestra
muchas cosas que sucedieron precisamente en ese monte, esa vez que Moisés estuvo con Dios. Pero nos da un dato de grande trascendencia. Dice que cuando acabó de hablar con Moisés, le dio 2 tablas de piedra. Estas 2 tablas de piedra estaban escritas con el dedo de Dios. De lo que tenemos referencia es que desde ahí se empezó a escribir la palabra del Señor. Estas 2 tablas del testimonio contenían los 10 mandamientos. Ellas pues no eran un código de leyes del mundo antiguo, porque pues en el mundo antiguo también había ya, donde había una ciudad, pues ya había algunos códigos en los que había algunos patrones de juicio, algunas formas de corregir acciones malas, pero las leyes de Dios eran únicas. En primer lugar, mitigaban los juicios arbitrarios típicos de aquellos días. Eran igualitarias. El pobre y el poderoso recibían el mismo castigo. Y nos dice que no separaban la ley religiosa de la social, y toda la ley descansaba en la autoridad de Dios. Entonces, cuando se dieron aquellas tablas, también Dios le dio a Moisés muchas leyes, pero lo que estaba escrito en esas tablas eran precisamente los 10 mandamientos. Y recordemos que pues el primero de los mandamientos dice: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cosas muy diferentes de los demás códices escritos de leyes en aquellos tiempos. También los primeros 5 libros se le atribuyen a Moisés en el año 1400 antes de Cristo, más o menos. Y los últimos libros que se escribieron se le atribuyen a Juan, el apóstol Juan, quien escribió primero, segunda y tercera de Juan, y que precisamente los vino a escribir más o menos en el año 98 después de Cristo. En el año 96 escribe Apocalipsis, y en el año 90 el Evangelio de Juan. Y por esto nos damos cuenta que hubo un promedio de 1500 años y también 40 escritores diferentes. Entre todos ellos, pues había algunos que eran profetas, algunos fueron reyes, pero algunos también fueron pastores de ovejas, en fin, hubo diferentes personas. Pero, como vamos a ver en la palabra del Señor, solamente la inspiración venía de uno, y era el Espíritu Santo. Pero vemos, por ejemplo, aquí en Jeremías 30, 1 y 2, que dice: palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras
que te he mandado. Nos damos cuenta que Dios quiso que se fueran escribiendo todas las palabras que Él había dicho, todas las palabras que Él había mencionado o que Él hablaba a los profetas, que todo se fuera escribiendo. Y es por eso que a través de esos 1500 años, pues hubo muchos profetas y muchas personas que fueron escribiendo la palabra de Dios. Y al ir escribiendo la palabra del Señor, pues se fueron acumulando precisamente los libros. Poco a poco se fue formando lo que ahora conocemos como la Biblia, y de esta manera pues viene hasta nosotros precisamente la palabra del Señor. Por ejemplo, ya en el tiempo del apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, encontramos que en 2 Timoteo 3, 14 al 17, le dice: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Aquí la palabra del Señor nos muestra que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y cuando nos habla de las sagradas escrituras, pues nos está hablando del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento precisamente estas escrituras pues empiezan con el dedo de Dios sobre aquellas tablas de piedra, y de ahí pues escribe todo el Antiguo Testamento, y en ese tiempo se les llamaba sagradas escrituras. Y esa escritura precisamente le dice que es inspirada divinamente. Es inspirada divinamente. No hay otra inspiración. La inspiración viene de Dios. Y claro que estas sagradas escrituras, pues hubo quien se las enseñó a él, y era su madre y su abuela quienes le enseñaron las sagradas escrituras desde pequeño. Y ahí vemos la importancia de que la palabra del Señor se les enseñe a los niños. Y recordemos que el mismo Señor dice que no impidan a los niños venir a Él, porque el Señor quiere que los niños también aprendan de las sagradas escrituras. También podemos encontrar en la palabra del Señor, en segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, los versículos 15 y 16. Dice: y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición
de sí mismos. Aquí nos habla ahora de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pedro reconoce a esas cartas de una gran importancia y de alguna manera las reconoce como las otras escrituras. Cuando habla de las otras escrituras está hablando del Antiguo Testamento, pero habla de ellas como si tuvieran el mismo nivel. Y recordemos que la iglesia primitiva ya las consideraba inspiradas por Dios. Entonces nos damos cuenta que las epístolas y las cartas que se estuvieron escribiendo, pues ya se iban considerando también inspiradas, porque precisamente son inspiradas divinamente, que en este caso pues nos damos cuenta que son inspiración del Espíritu Santo, precisamente como dice en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Aquí precisamente nos muestra que esta inspiración no fue humana, y en todos los que escribieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues no fue una inspiración de alguno de ellos, toda fue inspiración del Espíritu Santo. Y es por eso que esta palabra es viva y es eficaz. Y como nos dice aquí en el versículo 19, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sabemos que el lugar oscuro pues simbolizan las tinieblas, y las tinieblas simboliza el pecado, pero la palabra del Señor, como dice en el libro de los Salmos, y es el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es la palabra del Señor para nosotros. Es lámpara a nuestros pies, nos guía. Es por eso que dice que hacemos bien en estar atentos. Así que cada uno de nosotros debemos atender a la palabra del Señor, que cada uno sea atento a lo que Dios dice. Ponga atención a la palabra del Señor, ponga atención a cada enseñanza que se da de la palabra de Dios, porque esta palabra no fue escrita de una manera como las demás leyes o como las demás reglas o como los demás escritos que se pueden encontrar en el mundo. Esta palabra inicia su escritura con el dedo de Dios, y de ahí, con la inspiración del Espíritu Santo, cada uno sigue escribiendo, y por eso es necesario estar atento. También dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Imaginémonos la importancia de la palabra del Señor. ¿Con
qué limpiará el joven su camino? Recordemos que hay tantas cosas en este mundo, en esta vida, tantos tropiezos que se pueden enfrentar, que se pueden presentar en la vida del joven, pero si guarda la palabra del Señor, entonces su vida caminará por un camino limpio. Y si camina por un camino limpio, no va a tropezar, no va a fracasar, sino que va a tener una vida bendecida por Dios y por fin la vida eterna. Por eso, hagamos lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto es lo que se debe hacer. Esto es lo que debe estarse haciendo todos los días. En mi corazón he guardado tus dichos, porque no son cualquier dicho, no son cualquier palabra, no son cualquier enseñanza, es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es palabra que no viene del hombre, viene de Dios. Así que yo le invito a ponerle atención a la palabra del Señor, atención a su Biblia, atención a cada enseñanza que Dios da, porque esto es lo que iluminará su camino, para que no tropiece, para que no caiga, para que no fracase, sino para que siempre vaya de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero para esto guarde la palabra de Dios en su corazón. Y precisamente oremos para que Dios nos ayude. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de tu palabra también podemos entender que esta palabra no la comenzó a escribir un hombre, sino el dedo de Dios. Señor, ayúdanos para que guardemos siempre esta palabra en nuestro corazón. Te ruego por aquellos que todavía andan en el mundo, perdidos en las tinieblas. Señor, habla su corazón, que puedan guardar esta palabra. Y así también, Señor, todo aquel que todavía no te ha aceptado como único y suficiente Salvador, te reciba y que tu palabra esté guardada en su corazón. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Si Dios lo permite, continuaremos transmitiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga.